Vamos a comenzar una nueva serie en esta noche en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ver la introducción de Apocalipsis y bueno, para algunos me alegro que digan amén, porque para algunos es un libro misterioso, para algunos lo consideran difícil, para otros ni lo mencionan, para otros es muy fascinante, muy alegre, porque ya les voy a decir por qué ahorita. Otros parece como que le van a dar un curso de matemáticas cuando van a Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se acuerdan los que no les gustaba matemáticas cómo odiaban ir ahí? Especialmente cuando era física, álgebra y todo ese tipo de cosas que les daban en la escuela. A algunos no les gustaba y huían de ello, pero no era que no tuviera uno capacidad de aprender y de captar, sino que uno mismo cerraba su mente y no le entraba a uno ni que le estuvieran explicando de la mejor manera el maestro, ¿verdad? Pero anyway, el Apocalipsis para muchos creyentes es un libro hasta desconocido, porque nunca casi se menciona, uno que otro texto de vez en cuando aparece por ahí que se dice, pero vamos a ver esta noche si nos va a aparecer en el transcurso de ahora en adelante hasta que lo terminemos, si ustedes sienten que es fascinante o es aburrido o es emocionante o es precioso, pero fíjese que en general el libro, si le pusiéramos un tema central al libro, es la victoria en Cristo, porque es el final. Victoria en Cristo Jesús, porque por ejemplo en el capítulo 1 se presenta como el testigo fiel y todopoderoso y el único que está en control de todo. En el capítulo 2 y 3, la victoria en Cristo, porque Jesús nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer para lograr dicha victoria. El capítulo 4, la victoria en Cristo, porque nuestro Dios es presentado como el Todopoderoso. Y el capítulo 5, victoria en Cristo, porque Jesús es el único que nos ayuda y nos hace sentarnos en lugares de victoria. El capítulo 6, victoria en Cristo, porque Jesús promete castigar a los enemigos de la iglesia. Su pueblo también es victoria en Cristo, porque los enemigos de la iglesia tiemblan delante de la ira de Dios. Victoria en Cristo, el capítulo 7, porque también Dios protege a su pueblo del castigo de juicio que viene para con sus enemigos. Y capítulo 8 y 9, victoria en Cristo, porque Dios prepara juicio y castigo contra los enemigos de su pueblo, y esto lo hace por medio de los 7 trompetas, las cuales representan advertencias de castigo. Y luego capítulo 10 y 11, victoria en Cristo, porque Dios consuela a su pueblo diciéndole que aunque sufren, Él está en completo control y les ayudará. Capítulo 12 y 13, victoria en Cristo, porque el acusador ha sido lanzado fuera y los santos son más que vencedores. Mire, qué bonito. Se fija que todo el libro de Apocalipsis es victoria en Cristo. Ese es el final. Capítulo 14, victoria en Cristo, porque el Cordero está en pie sobre el monte Sión como vencedor. También es victoria en Cristo, porque los santos que mueren en Él son bienaventurados. Wow. Capítulo 15 y 16, victoria en Cristo, porque Dios castigará a los enemigos de la iglesia. Ya lo dijimos en otro. Capítulo 17, victoria en Cristo, porque se anuncia la sentencia sobre Roma. El enemigo de Cristo tratará de pelear contra Él, pero será derrotado. Nadie podrá contra Cristo. Capítulo 18, victoria en Cristo, porque Roma, el enemigo del pueblo de Dios, ha caído y ha sido castigado. Victoria en Cristo, capítulo 19, porque se muestra el gozo de los santos en la victoria de Cristo. También podemos observar el jinete montado en el caballo blanco como un victorioso. Wow, Cristo. Capítulo 20, victoria en Cristo, porque se muestra la victoria de los santos en que sus enemigos son castigados. Capítulo 21, victoria en Cristo, porque se muestra la hermosa y santa ciudad celestial de los santos fieles y que han vencido. Como dice que ha llegado al final, ¿no? Capítulo 22, y este es el más precioso, óigalo bien. Victoria en Cristo, porque se muestra la final victoria de los santos y como ellos tienen el derecho al árbol de la vida. Bueno, entonces el capítulo, el libro de Apocalipsis es victoria en Cristo. Eso es lo que muestra. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? No podemos ser victoriosos si no venimos a Cristo. A veces por nuestras fuerzas, por nuestro intelecto, por nuestra capacidad, por nuestras emociones o por lo que sea, queremos vencer, pero la victoria está en Cristo. No solo antes, no solo ahora, pero también al final de los tiempos. O sea, porque ahí vamos a ver el versículo 1:8, porque vamos
hablar esta noche la introducción. Va a ser una introducción, no vamos a hablar de todo, pero vamos a hacer una introducción para los que no están muy familiarizados. Aquí para los que ya saben es como una clase un poco tediosa, como cuando me tocó fui a la escuela yo aquí a Redondo Union High School, había escuela de adultos y dije, bueno, yo ya había estudiado un poquito más que high school, pero dije, para tener un cartoncito aquí de high school voy a ir a sacar GED. Pero luego la maestra comienza la primera semana considerando que no todos tienen la misma capacidad, comenzó al pizarrón. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. Y así se la llevó toda la clase y dijo, híjole, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quién no sabe eso? Pues según yo, ¿no? Pero hay gente que a veces necesita un poquito de ayuda. Y por eso a veces se comienza de lo más básico para adelante, para que todos entendamos, porque el mensaje de Cristo es sencillo, simple. No necesitamos tanto argumento para entender lo básico de la palabra de Dios y estar conscientes de lo que leemos y de lo que entendemos. ¿Cuánto me entienden? Está lleno de señales, de sellos, de símbolos, de copas, de visiones, de trompetas, de tronos, de plagas, de ángeles, de bestias, cabezas, cuernos, testigos, ayes, guerras, números, multitudes, mensajes y misterio. Apocalipsis contiene todos los términos, pero ¿qué significan? Lo miraremos a través de los capítulos desde ahora hasta el final, poco a poco. Usted no falte de ahora en adelante, porque si no pierde el hilo de lo que se va haciendo, porque ese es el problema. Si comienza usted una serie de estudio y falta 2, 3 veces, ya no sabe ni qué hubo en medio, ¿no? Como dicen por ahí, cuando usted siente ya vienen, ya hasta lo casaron ya y usted todavía está ya bueno, usted ya me entiende. El tema central de Apocalipsis entonces es victoria en Cristo. La victoria sobre el enemigo la tienen todos aquellos que siguen a Cristo y permanecen fieles hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde está la victoria? Hasta el fin. Por eso es el creyente que se convierte a Cristo o camino en el camino del Señor y se queda a medias o no llega hasta el final, no es un vencedor. Se quedó a la mitad o se quedó, ¿saber dónde? Entonces no va a recibir premio ni será coronado si no llega hasta el final. Porque Pablo puso de una metáfora de los atletas, dice que el que corre en el estadio dice que es coronado cuando llega al final, no cuando comienza. Entonces el problema no es cuando comenzamos, sino cuando terminamos, ¿verdad? Bueno, eso es 1 Corintios 15, 57, no lo vamos a leer. Es muy importante entender el propósito principal de este hermoso libro. El no entender el mensaje central de este libro llevará a las personas a una segura confusión y por eso no lo va a mencionar nunca en su vida ni va a querer saber nada de ello. Pero es un libro que también es esencial en las profecías bíblicas y en lo que viene en el porvenir de lo que vamos a estudiar, que realmente muchos estudiosos le llaman la escatología, o sea, lo que viene en el futuro, ¿no? Este libro tiene como propósito preparar al pueblo de Dios. Quiero hacer una paréntesis ahí. Este libro fue escrito no a un pueblo que estaba en ese momento victorioso ni estaba en un ambiente precioso, ¿verdad? Como el pueblo de Dios. Estaba bajo el sistema romano, el imperio romano, y eran perseguidos, eran muertos, eran castigados horrendamente. Entonces era un asunto de ser creyente, ser cristiano en esa época, en el primer siglo, que fue cuando se escribió este libro más o menos en el 95, 96 de la era después de Cristo. Era una situación terrible ser creyente, ¿no? Y muchas veces nosotros ahora nos la llevamos muy bien aquí, bonito, y usted mire, se estaciona ahí, estamos aquí, nadie nos molesta, hasta transmitimos en vivo, gloria a Dios, que Dios bendiga a los que nos están oyendo ahí. Y es una comodidad preciosa, pero cuando el autor está preparando esto a través del Espíritu Santo es para un pueblo sufriente, un pueblo que está en una situación difícil respecto a identificarse como creyente en Cristo. Era una cosa seria. Y vamos a ver más adelante unas informaciones que tengo para ustedes también ahí. También entonces el propósito es preparar al pueblo de Dios para que puedan soportar las tribulaciones.
como decir, van a haber tribulaciones, pero hay una esperanza de salvación. No se va a quedar ahí metido, porque desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre ha proveído una salida para sus hijos. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 3:15 de Génesis, cuando estudiamos ahí, ¿no? Cuando Dios proveyó el medio de salvación, también lo que simboliza cuando vistió a Adán y a Eva de pieles y todo eso, hablando del sacrificio que iba a ser para cubrirnos de todos nuestros pecados y borrarnos toda nuestra maldad. Entonces prepara al pueblo de Dios para que puedan soportar las tribulaciones que estaban experimentando y que iban a continuar experimentando, porque todavía hay sufrimiento en este mundo respecto al creyente en Cristo. También tiene como propósito animar al pueblo de Dios a no darse por vencido. Ese es el mensaje central también estoy dando parámetros centrales de lo que significa también. Nos anima a permanecer firmes y no darnos por vencidos como creyentes por ninguna causa. Nada nos apartará, y Pablo lo dijo, nada me apartará del amor de Dios, ni cuchillo, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni dolor, usted le puede agregar todo lo que quiera, nos apartará del amor de Dios, porque Él está con nosotros, desde el principio hasta el fin. Y mire, se fue al cielo, ascendió al cielo, que pronto vamos a ver otra clase de esas, pero mandó al Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros. O sea que siempre hay una provisión de Dios. No nos dejó desamparados. En ninguna época, en ninguna era, en ningún tiempo nos ha dejado solos. Siempre ha proveído un medio de salvación. Imagínese por unos momentos a usted como cristiano en el primer siglo, cuando estaban siendo perseguidos y alguien le entrega un libro llamado Apocalipsis una noche antes de ser ejecutado. Después de leerlo, usted estaría preparado para enfrentar la muerte, porque este libro le ha dado una esperanza de que usted irá a un lugar mejor. Si la Biblia no dijera que después que muramos vamos a estar con Cristo, sería triste entonces morir sin ninguna esperanza. Murió y ya no hay más memoria de usted. Pero el que muere en Cristo dice que sus obras todavía siguen. Dice, aún muerto. Por ahí adelante lo vamos a ver en otros capítulos. Entonces, eso estaba dirigido a este tipo de personas. Aunque las cartas en los capítulos 2 y 3 se dirigen a 7 iglesias literales en Asia Menor, que más adelante lo vamos a ver también, que lo que ahora es Turquía, ¿no? Es obvio que esas iglesias representan las iglesias cristianas en todas partes del mundo a través de los siglos. De modo que la enseñanza es para todo creyente, inclusive es para nosotros y aún para los que se convertirán durante los 7 años de tribulación. Ahora, las circunstancias, ¿por qué se escribió este libro? Según el discípulo uno de los discípulos de Juan el amado, Juan el que escribió el libro, Policarpo, dice que Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo. Cuando joven, Policarpo se había convertido con la predicación de Juan y le ayudó mucho le ayudó al apóstol en la obra de Dios. Policarpo escribió en un manuscrito que Juan recibió las visiones y las enseñanzas de Apocalipsis mientras estuvo en la isla de Patmos. ¿Se acuerdan, no? Como preso, pero que escribió el libro después de ser liberado en el año 96 después de Cristo. Entonces, en el lugar que él dice también históricamente que fue escrito desde el libro de Apocalipsis desde Éfeso, ¿verdad? Ahora, para explicar los propósitos de este libro es para explicar a los creyentes las cosas que han de ser en el futuro, lo que va a suceder. Algunas sucedieron, otras van a suceder, para reprender a los creyentes débiles y tambaleantes por su falta de fe y dedicación. Ya lo dijimos un poquito atrás. Esa gente que anda débil y que hoy sí, que mañana no, que hoy sí tiene ganas, que mañana no tiene ganas. A ese tipo de creyentes también le habla esta palabra para que se mantengan firmes y no anden tambaleando. ¿Todos entienden la palabra tambalear? Cuando alguien que no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Que anda en cuanto es de aquí y es de allá y no haya rumbo, no aterriza, no se estabiliza, no tiene un lugar donde estar, donde comer, donde alimentarse, donde aprender, sino que se va de un lado, va a otro y va a otro. Porque a veces, con alguien hablaba ayer yo, a veces la gente se lleva por el emocionalismo y lo emocionan las multitudes. Si mira mucha gente está contento,
Si mira poquitos está triste, como si la gente le da alegría a uno. El que le da alegría a uno es Cristo, el Espíritu Santo que esté con nosotros. Puede ser que yo no esté aquí y aquí está el Espíritu Santo. Puede ser que usted no está, pero si el Espíritu Santo está, esto está alegre, esto está precioso. Esa es la importancia que nosotros debemos de darle al vivir en Cristo. No es la gente, no es que sean multitudes, no es si hubo milagro o no hubo milagro, sino que el Espíritu Santo mora en tu corazón y en el mío, entonces vamos a estar alegres. En tiempos de enfermedad, en tiempos de dolencia, en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor, pero vamos a estar, nuestro gozo está internamente ahí siempre, todo el tiempo. Ese es estar firmes de uno y no tambaleando, ¿no? También para animar a los creyentes a vivir vidas victoriosas, puras y bien dedicadas al Señor. Y también dice que es para dar consuelo a los creyentes que sufren por su fe en Cristo. Yo no sé si alguien de ustedes ha sufrido por la causa de Cristo, así que ya casi lo han matado. Yo no sé si hay alguien, pero yo de lo que yo nada más oí y vi, ya lo he dicho, es nada más que miraba yo que apedreaban a los hermanos cuando mi papá y mi madre iban a evangelizar a la gente religiosa a otros lugares y eran bien ahí de hueso colorado y no cuidado que fueran ahí. Lo único que fueran pedradas y palos y cuantas cosas, era lo único, pero de ahí no pasaban, era lo único que yo he visto. Pero hay países donde no es solo eso, han muerto literalmente por la causa de Cristo. Si usted quiere un día, aquí saqué una información yo, si quiere meterse un día ahí, vaya a un sitio que se llama puertasabiertas.org. Dice que en total se cuentan alrededor de 5,000 asesinatos de cristianos cada año, oiga, en el mundo, que equivale como a 13 personas diarias que mueren por la causa de Cristo. Y nosotros aquí pensamos que pues, estamos bien, nosotros aquí. Entonces pensamos nada más en nuestro alrededor, que todo marcha bien y pues estamos bien aquí en este país y en otros también. Pero hay unos países donde literalmente la gente está, como dijéramos, bajo de agua, ¿no? O sea, que está escondido, están haciendo los servicios bajo tierra o saber dónde, pero les cuesta darse a conocer y dar a conocer el Evangelio de Cristo. Tienen que orar mucho, ¿no? Recuerdo, siempre la otra vez les conté de una tribu en África que llegó una avioneta y un misionero llevó unos paquetes de Biblia en la avioneta y cuando llegaron al lugar en una montaña, pero hicieron una pista manual ahí, le cortaron todo y la hicieron ahí aterrizó la avioneta. Pero esa gente cuando agarraba, le dieron, cuando salió ahí el cacique de la tribu, como que era una tribu, porque miro yo que era mucha gente ahí, uno hablaba y eso todos hacían lo que él decía. Vino y les habló acerca de Cristo a ellos ya les habían hablado acerca de Cristo, se había convertido al Señor. Y entonces le da órdenes a todos y cuando van a traer las Biblias a la avioneta, hermano, una gente, hermanos, viera cómo agarraban la Biblia, pero lloraban como que era un tesoro y la besaban la Biblia. Ahí está en YouTube, si usted lo quiere buscar también. Pero era una cosa, un gozo que sintieron cuando les llegó una Biblia en su idioma, porque era un idioma de una tribu media rara, ¿no? Y entonces, pero era aquella oh, qué gozo que sentían, lloraban agarrando la Biblia, pero era una lloradera, hermanos, por una Biblia. Y nosotros tenemos 20 Biblias en la casa y ni las leemos. Una Biblia aquí, otra allá, una en el comedor, otra en la sala, otra en la donde dormimos, otra ahí, está empolvadita. Y no la leemos, pero mire, pero para este tipo de gente era ese mensaje de aliento para que no, por ninguna causa, no importa morir por Cristo, que no se detuvieran, pero un día el Señor iba a tener la victoria con ellos con Cristo al final y les va a la corona de la vida, porque eso es lo que perseguimos aquí. Por eso dije hace unos días en otra de las clases, nuestra estancia aquí en la tierra no es que aquí vamos a vivir toda para la eternidad, ¿verdad? Así que le dije yo, y lo vuelvo a repetir, no se me acomode aquí, porque aquí estamos de paso nomás, ¿verdad? Vivimos unos 60, otros 70, otros 80, otros 90 y algunos llegan hasta 100, como Jimmy Carter. Pero bueno, gloria a Dios. Pero de todas maneras, de aquí no tenemos que morir. Bueno, sigamos.
para asegurar también esto a los creyentes de todos los siglos, que a pesar de las persecuciones y los sufrimientos en el mundo, ganaremos la victoria final y reinaremos con Cristo, mire, eternamente. Esa es la meta. Reinaremos con Cristo eternamente. Esa es la meta. Aprendas eso hasta el final, hasta el capítulo 22, cuando lleguemos, porque esa es la meta. ¿Por qué es cristiano usted? ¿Por qué sirve a Dios? ¿Por qué se mantiene firme? Solo porque cree que se siente a gusto, que está bonito el evangelio, o que aquí sí me siento bien, como dicen algunos. No, viera qué bien me siento aquí, dicen algunos, me siento a gusto cuando voy a la iglesia. No es asunto de sentirse a gusto nomás, es asunto de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y que Cristo vive en nosotros. Y que nuestra esperanza esté enfocada en el final, cuando reinaremos con Cristo para siempre. Esa es mi esperanza. Sea que muera, sea que venga Cristo, cuando esté vivo yo me muera, pero yo quiero tener la esperanza de un día estar con Él. Esa es mi esperanza más grande. ¿Y la suya? Con Cristo. Olvídese un poquito de este mundo. Olvídese de los burritos y de los chicharrones y de todo. Olvídese un rato de eso. Porque de todas maneras, para que no se acomode aquí, porque cuando tenemos mucha comodidad, yo he visto hermanos creyentes en la vida cristiana que cómo se acomodan cuando ya tienen mucho de qué vivir, cuando tienen un poquito de dinerito. Ya el Señor, si estuviéramos en Centroamérica, ya el Señor dijéramos, ahí ya valió papa, no, ya no quieren nada con Dios. Vamos a la iglesia, no hermano, no me queda tiempo. Vamos, mire, Cristo aquí, ya no puedo. Hermano, que no, ahora tengo mucho overtime. Hermano, que no. Y entonces ya no hay tiempo. Se murió pues Cristo para ellos. Ya no hay tiempo para nada. Pero si nos mantenemos firmes y nos mantenemos luchando y nos mantenemos vivitos ahí, el Señor un día nos va a levantar y vamos a estar listos cuando Él venga y vamos a ir con Él. Amén. Bueno, versículo 1 al 8 lo vamos a leer. Así al menos usted lee la lectura en la clase porque no está difícil, esa introducción no está difícil. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Usted puede imaginarse que esto, cuando se escribió esto, decía que el tiempo está cerca y hace ya más de 2000 años. Entonces, para nosotros está más cerca todavía. Nosotros estamos a un pasito ya. Si aquellos esperaban la promesa de hace miles de años y nosotros que ya estamos más cerca, ¿cómo nos vamos a desertar del ejército celestial? Así se llama desertar a los que militares. Desertar se llama al que se sale del ejército, de la fila del ejército. Se desertó. Ya no aguanta las apaleadas que le dan ahí, entonces se deserta. Bueno, entonces sigue el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Parece que en el versículo 6 y 7 como que quiere terminar y sigue ahí como que no quiere, ¿verdad? Dice amén y no termina. Bueno, entonces ahora el versículo 1, la palabra revelación, que viene aquí, viene del griego apocalipsis, que significa desvelar, descubrir, revelar, destapar, algo que ya está revelado. Pues recordémonos que en el libro de Daniel, cuando Daniel escribió ese libro que iba a su nombre también, no le fue revelado lo que estaba ahí, porque dijo él que al final del capítulo 2 dice que él no entendió
lo que le fue manifestado, lo que publicó, lo que dijo de parte de Dios. Pero ahora, cuando llegamos al libro de Revelaciones, entonces vemos que ahora eso que significa destapar, descubrir, revelar, quiere decir que ahora nosotros lo podemos entender porque está revelado en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario, y yo les aconsejo, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a revelar, porque usted va a encontrar un significado. Unos dicen un comentario, otros van a decir otro comentario, otros van a decir otro comentario, otros van a decir otro comentario, unos van a decir una interpretación, otros van a decir otra interpretación, y luego el creyente que no está estudioso de la palabra de Dios va a decir, bueno, ¿a quién le creo? ¿A estos o a aquestos o a los otros o a estos otros o a estos otros? Hay diferentes conceptos, diferentes escuelas, diferentes clases de interpretación, y al final el creyente no muy presto a atender la palabra de Dios, le tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo que nos ayude a entender realmente, porque Él es el autor de la palabra de Dios y Él sí tiene la respuesta para lo que Él escribió para nosotros. Algunos del aire agarran respuestas y interpretaciones, ¿no? Pero hay métodos y hay orden para interpretar, no es solo por ahí viene la famosa hermenéutica, ¿no? Para interpretar las cosas, cómo deben de ser y qué herramientas necesarias debemos de utilizar para poder interpretar algo, y no meramente solo porque lo leemos así es, ¿no? Sino que, porque como dije anteriormente, hay simbolismos, hay cosas literales y hay cosas que son proféticas y cosas que son simbólicas, y entonces cuáles son y cuáles no, eso es lo que uno debe de pedirle al Espíritu Santo, que Él nos ayude para poder interpretar lo que realmente la palabra del Señor quiere decir, porque siempre va a oír usted, si se mete a las redes sociales o se mete al internet o lee libros de diferentes actores, van a ver algunos que no concuerdan unos con otros respecto a su opinión o interpretación de lo que están queriendo decir. Entonces ahí es donde el creyente tiene que mantenerse firme en lo que el Señor le ha revelado y le ha enseñado y le ha dado a conocer, para que mantenerse en lo correcto y no andar. Porque cuando lleguemos al capítulo 7 capítulo 7 y capítulo 14, ¿no? Si llegan los testigos de Jehová y se lo agarran con los 144,000, usted va a decir, tienen razón ellos, pues entonces solo hay 144,000, ¿no? Como un ejemplo, ¿verdad? Que se los doy entre paréntesis ahí, aunque vamos a llegar ahí un día. Pero a veces así llegan muchos creyentes que se los agarran o los cautivan su estilo de cómo les enseñan, y bueno, está correcto, ¿no? En lo que platicaba con un muchacho que vino a arreglarnos un aire acondicionado aquí el otro día, y es mormón, y estábamos hablando acerca de la Biblia, pero ¿cómo es posible que la gente llega tanto a hacer un lado la Biblia y usa otro libro? Por ejemplo, él me hablaba del mormón, y que José vino aquí a Estados América en no sé qué año el profeta, que Jesucristo vino a América en el año no sé qué. Y yo me quedé, ya sabía yo, ¿verdad? Un poco de esto, pero él lo dice con tanta convicción como que si de verdad así es, y la Biblia la deja por un lado y ya mete el libro de mormón, ¿eh? Entonces, hay gente que así cree apasionadamente en sus tradiciones y en sus convicciones, que es difícil, si el Espíritu Santo no obra, a sacarlo de lo que él entiende. Es como si alguien viene a mí y me quiere convencer de lo que yo he creído en mi espíritu, en mi alma y en mi espíritu acerca de Jesucristo. Le va a costar sacarme, o no me va a poder sacar, porque yo estoy convencido de que estoy en la verdad de Jesucristo a través de su palabra y del Espíritu Santo, ¿verdad? Así nos pasa con aquellos que no están que están enraizados en sus tradiciones y en sus religiones. Ellos creen fehacientemente que así como están ahí, así están los budistas, están los musulmanes, están tantas religiones que hay en el mundo. Cada uno está convencido que está en la verdad, pero nosotros sabemos por el Espíritu Santo que la verdad está en Jesucristo, nada más. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cómo podemos ver esta revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto? Esta revelación tuvo su inicio en Dios. Veamos el versículo 1, si usted nota ahí, si notó ahí, tiene 4 cosas. La revelación tuvo su inicio en Dios. Luego fue dada a Jesús. Jesús la dio a un ángel y el ángel se la entregó a Juan. ¿Ya leyó el versículo 1? Lo vamos a repetir para los que no lo captaron. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Jesucristo.
para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, vino Dios, Jesucristo, el ángel y Juan. O sea, 4 pasos para que llegara la revelación a lo que ahora nosotros entendemos aquí, ¿no? Entonces, esta revelación tiene como propósito mostrar las cosas que van a suceder pronto. La palabra pronto debe ser perfectamente entendida, de otra manera le estaremos dando una expresión incorrecta, ¿no? Porque, como dije anteriormente, hace 2000 años se predijo esto y ya va mucho tiempo, y pronto es una palabra subsecuente, constante, que significa que la venida del Señor de seguro que sucederá en determinado momento, y no está especificando en qué hora o día, así como cuando le preguntaron a Jesús, que le declararon, dinos cuándo será tu venida y de estas cosas, y él dijo, no, yo no sé, solo mi Padre sabe cuándo será. Así que nosotros no sabemos, y por eso es importante que entendamos que cuando alguien anda hablando disparates ahí en la calle y dice que Jesucristo, ¿no se acuerdan ustedes como antes de la pandemia o durante la pandemia que salieron muchos cristos ahí que declarándose y profetas o no sé qué eran, que Jesucristo va a venir que el 20 de diciembre, que el octubre no sé qué, que hasta diciendo qué días, y nada sucedió y se quedaron en ridículo? ¿Por qué? Porque son nada más, ya fue profetizado de todas maneras, capítulo 24 de Mateo, ¿no? Cuando habla de que algunos pasarán por ser Dios y a muchos engañarán, haciéndoles creer que son Cristo, y hay otras cosas más grandes todavía. Dice que algunos en los últimos tiempos, cuando ya estemos acercándonos más a la venida del Señor, algunos hasta harán descender fuego del cielo y harán milagros y cosas por eso. No, hombre, se va a decir usted, Cristo está haciendo esto, y es engaño, ¿no?, de Satanás. Pero nosotros debemos de discernir las cosas que son de Dios y las que son del diablo también, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando a veces nos confundimos y miramos cosas que nos suceden en la vida, creemos que son bendiciones de Dios y son cosas diabólicas que a veces vienen a la vida, pero debemos de discernir cuáles cosas son de Dios y cuáles vienen de parte del enemigo, ¿verdad?, que tenemos de nuestras almas. Entonces, sigamos. Apocalipsis 1:2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, resume que Juan fue fiel en relatar todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso significa que Juan ha dado testimonio de la verdad, documentando todo lo que ha presenciado, incluyendo la palabra de Dios y la enseñanza de Jesucristo. Por ejemplo, dice, ¿quién relató con fidelidad todo lo que vio? Esto indica que Juan fue honesto y preciso en su relato que vio. Entonces, este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto enfatiza que el Apocalipsis es una revelación de la palabra de Dios y una declaración de la fe en Jesucristo. Dios bendice al que lee en la iglesia las palabras de esta profecía. Destaca la importancia de la lectura y la comprensión del Apocalipsis, o sea, la palabra de Dios. Dios bendice al que lee las palabras de esta profecía, porque ahí dice claramente que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Es importante leerlo para entender sus profecías, mensajes. La palabra griega para leer implica una lectura cuidadosa y comprensiva, no solo de las palabras, sino también de su significado y aplicación. Porque hay gente que lee y lee y lee. Hay quienes dicen que leen hasta 100 capítulos al día. Pero, ¿qué entendió? ¿Qué agarró de eso? ¿Qué tomó de eso, no? Muchos de nosotros hemos sido lectores de la Biblia de muchos años, pero no nos hemos detenido a enfatizar, a sacar provecho de qué Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Hay 3 cosas ahí, leer, oír y guardar. ¿Ya se fijaron? 3 cosas ahí. Hay 3 cosas que hay que hacer ahí. ¿Vamos bien ahí? Bienaventurado el que lee
y los que oyen la palabra, van dos, y esta profecía, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. O sea, hay tres cosas: leer, oír y guardar. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Dónde las va a guardar? ¿En el closet? ¿Dónde voy a guardar la palabra? ¿Ah? En el corazón, en su mente y en su corazón. Al momento que usted la necesite, es como un arma, usted la saca. ¿Cuántos ha usado arma? Aunque sea un machete, pero ha usado. Usted lo saca al momento que lo necesita, pero ahí lo anda llevando, ¿no? ¿Se acuerdan los que somos de campo? Pues yo de niño era del campo hasta los 12 años, después me trajeron a la ciudad, pero yo me recuerdo que en el campo la gente andaba con su machete ahí. Vuelta que daba y el machete, y vuelta que daba para allá y el machete ahí metido, pero al momento de quererlo usar, una culebra o cualquier cosa, ahí sacaba el machete. O sea, la palabra es igual, hay que leerla, hay que oírla y hay que guardarla en nuestro corazón. Al momento de necesitarla, sacamos la palabra, porque la palabra tiene poder, es nuestra arma. Si no leemos la palabra, ¿estamos qué? A usted le puede faltar el teléfono, le puede faltar todo y no anda desarmado, aunque algunos dicen que ahora con el teléfono cuando no lo llevan, dice que se sienten desarmados. Yo he oído gente que dice que cuando no lleva el celular se siente como desarmado, como que le falta algo. Y regresan, no importa que venga como a 2 millas, se regresa a traer el teléfono. Y antes ni teníamos nada y no regresábamos por nada. Bueno, la palabra de Dios es nuestra arma poderosa. Por eso hay que leerla, oírla, guardarla. ¿Ya se los aprendió? ¿Se aprendió el proceso? Y dice que es bien, oiga, que es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso 3 veces. Bendecido. El que lee, el que oye y guarda la palabra de Dios es 3 veces dichoso, bendecido. ¡Wow! ¡Qué poderoso! No sé si les da gozo, para algunos tristes se ponen como la carita, así como, no, alegres, ese es el gozo. Ahí tiene la palabra. Échele mano a la palabra. Pero de nada le va a servir que ande llevando ahí el arma y no la usa. Tiene que usarla, leerla, oírla y guardarla. Bueno, 3 cosas. La palabra, mire, para leer ya dije que quiere decir lectura cuidadosa y comprensiva. Escucharla con atención y absorber lo que se está diciendo, eso es oír. Y guardar quiere decir obedecer, proteger y preservar. No la deje ir, cuídela, manténgala, la palabra ahí en su corazón. Hay muchas cosas que decir ahí, porque últimamente yo el otro día, con mi familia estaban diciendo el otro día, cuando vamos allá cuando vamos, mi hija mayor fue la que salió con eso. Aquí está el canasto, aquí todo el mundo deja el teléfono aquí, porque uno está platicando ahora con la gente y queremos usar el teléfono en la iglesia, en la salida y donde quiera. ¿Cómo nos quita tiempo estar ahí pendiente quién nos está llamando, quién nos quiere chismear y quién nos quiere contar algo? Y como que nos pique el oído y las ojos de estar mirando ahí. Y entonces perdemos tiempo y la palabra de Dios a un lado, no la leemos en todo el santo día por estar ahí. Y ya no lo dejamos, ni en el servicio dejamos en paz el teléfono, hermano. Hay una hermana donde yo estaba antes, no aquí, ¿verdad? Para que no me hagan mal entender. Tenía una vocerrona más fuerte, más grave que la mía, porque ella hablaba fuerte y el esposo hablaba, mi amor, así bien, y ella. Entonces, un día que le suene el teléfono por allá, estaba como en medio y que le suene el teléfono. Y estaba enseñando el pastor aquí, yo estaba por allá. Y como tiene la voz bien fuerte, no necesitaba micrófono. Cuando predicaba le quitaban el micrófono, de veras, porque la vozota que tenía el hermano. Y, aló, digo. Uno por lo que ella contestaba, uno sabía que le estaban preguntando. Entonces dio la vuelta y ya iba como por allá casi saliendo, pero todavía iba dentro del santuario. No,
ya se tardó el pastor, no sé qué hora irá a terminar, güey. Se oía toda la congregación ahí contestando a medio culto, Pero yo creo que vamos a llegar a tiempo todavía. Yo creo que ya va a terminar, volví a decir allá. O sea que hablando ya dijo, ni en el servicio, perdón, el teléfono, ahí lo tiene ahí, estaban todos y oía lo que decía. Entonces, nos quita tiempo. Quitémonos todo aquello que nos quita tiempo para leer la palabra del Señor, porque es el bienaventurado el que lee la palabra. Dedícale en que sea 5 minutos. Mire, le digo con sinceridad, a veces se me quiere ir andar atareado uno en el todo el día. Se me quiere ir la onda a mí a veces de leer la palabra. No mente, no cuerpo aragán. Le digo, ahorita vas a leer conmigo aquí. Y me siento y agarro la Biblia ahí. No, que solo leí un capítulo, me dice en mi mente, mi emoción. No, vamos a leer 5 capítulos. Yo hablo con mi interior. Mi interior de la carne quiere poquito. Solo ora poquito, te van a doler las rodillas, me dice adentro. No, le vamos a orar media hora. No, que de esto, que tal cosa. No, vamos a orar. Yo le voy, no, que hoy no vas a dar ofrenda, hoy voy a dar más. Y así yo voy peleando ¿cuántos pelean con su carne? No, hay que pelear. Si no, nos dejamos llevar por lo que la carne dice. No, hermanos, a ver dónde vamos a parar. Hay que hacerle frente con nuestro interior carnal. Estamos como peleando porque somos 2 en 1. Tenemos nuestro espíritu y tenemos la carne que ahí estaba de bombardear y bombardear. Ay, te va a doler la rodilla. No te da rodillas, te duele. Y ya, no, pues me arrodillo. Cuando me duele más me arrodillo. Aquí en el nombre de Jesús voy a sanar de esta rodilla en el nombre de Jesús. ¿Sí? Agarro autoridad yo solito allí, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no está muerto, ni está solo ahí solo de ahí. Él está ahí dice que es nuestro ayudador. Ahí, llámelo, agárrelo y métalo ahí a que le ayude ahí, tómelo en cuenta. Porque él ahí está, nomás ahí, mire, con los brazos cruzados, ahí sentado. Si no lo tomamos en cuenta, él es nuestro ayudador, pero como ni lo llamamos, ni le decimos nada, pues ahí se va, ahí se sale. Como metáfora le dije el otro día yo que en la casa tengo una silla yo vacía, ahí la pongo, ahí, esa es para el Espíritu Santo. Le digo, aquí está el Espíritu Santo, aquí le doy la bienvenida. Bienvenido Espíritu Santo, siéntate aquí. Y a veces lo pongo enfrente de la computadora, aquí siéntate enfrente de la computadora, Espíritu Santo, le digo, aquí está. Yo hablo de esa manera, son locuras parece, pero yo platico así, hablo así, porque el Espíritu Santo oye. El Espíritu Santo es Dios y Él también nos ayuda en cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier angustia en que estemos. Él está con nosotros, pero hay que leer la palabra de Dios. Ya se me entristecieron, creo yo, porque ya no dicen amén. Apocalipsis 1:4, en pocas palabras, y ya vamos a terminar. Describe la gracia y la paz que Dios, Él es, el que era, el que ha de venir, y los 7 espíritus delante de su trono envían a las 7 iglesias de Asia. Con lo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, que ya las vamos a ver más adelante, vamos a comenzar después, en otros capítulos. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El testigo, en otras palabras, el texto indica que Dios, quien es eterno y todopoderoso, y los espíritus que estaban delante de su trono, que es el Espíritu Santo, manifestado en diferentes maneras, manifiestan la gracia y la paz a las 7 iglesias en las provincias de Asia. La gracia y paz son bendiciones que provienen de Dios y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El texto también menciona que estas bendiciones son dirigidas a las 7 iglesias en la provincia de Asia, y de ahí viene, porque el libro de Apocalipsis habla en diferentes representando diferentes generaciones, diferentes épocas bíblicas. El versículo 5, ya vamos a terminar. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Parece que están dando un resumen final ahí de todo lo que sucedió allá desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Hechos y en Romanos y 1 Corintios, y todo lo que hablaron los apóstoles y todos los escritores de la Biblia. Ahora está haciendo como un resumen, al que nos lavó con su sangre preciosa. De Él estamos hablando, está diciendo Juan cuando escribió aquí. El testigo fiel, Jesús, es una figura confiable que confirma las cosas por venir. El primogénito de los muertos, Jesús es el primero en resucitar, demostrando que su poder sobre la muerte. Pero una cosa que hay diferencia de entre Cristo y todos los demás es que en el Antiguo Testamento resucitaron.
Y en el Nuevo Testamento también resucitaron algunos. El único asunto es que no resucitaron, sino que murieron, pero no resucitaron. En el Antiguo, algunos resucitaron, pero se volvieron a morir. En el Nuevo Testamento, algunos resucitaron, pero se volvieron a morir. Cristo murió, pero resucitó y ya no se volvió a morir. Él vive para siempre. ¿Ya vio la diferencia? A ese Cristo es que es fiel y verdadero, nosotros creemos en Él. El que nos ama y ha lavado nuestros pecados. Jesús muestra su amor por la humanidad al ofrecer la expiación por nuestros pecados a través de su sangre. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quiénes quieren ser reyes? Solo dos. ¿Quiénes quieren ser reyes? Dice que nos va a poner de reyes. Wow. Aquí no llegamos ni a barrenderos del palacio. Y dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Wow. No sé si le da gozo eso, pero al menos ríase. Aleluya. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Jesús, al ser el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, es digno de gloria y dominio porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. El pasaje enfatiza el papel de Jesús como un Salvador y Rey glorioso, quien ha hecho posible que los creyentes a través de su sangre sean parte del reino de Dios como sacerdotes, sirviéndole a Dios y a su Padre. Porque la Biblia dice que nosotros seremos semejantes a Él cuando Él venga. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Declara que Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Esto significa que la venida de Jesús será un evento visible y universal, reconocido por todos. La venida en las nubes, este es el símbolo de la segunda venida de Jesús, su aparición majestuosa y visible. Todo ojo le verá, esto enfatiza la universalidad del evento, o sea, va a ser mundial. Todos los que vivan ese tiempo, sin importar su ubicación o creencia, presenciarán la venida de Cristo. Todos los linajes de la tierra harán lamentación. Esto indica que la venida de Jesús causará una reacción de duelo y arrepentimiento, no solo entre los creyentes, sino también entre aquellos que no lo reconocieron anteriormente. Ahí sí, como dijo en la parábola aquella, ¿no? En Mateo, Marcos, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Ahí sí, qué oportunidad más grande la que perdió la humanidad después de estar aquí diciéndole usted a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su nuera, a sus suegras, conviértase a Cristo, reciba a Cristo, mire, Cristo es su único Salvador. Y ahí algunos hasta nos cansamos de estarle diciendo a la gente que Cristo salva y Cristo es esto y Cristo lo otro y la gente no quiere aceptar el mensaje de salvación, pero un día dice que van a lamentar, oh, qué oportunidad más grande la que pasé, que dejé pasar. Qué oportunidad tuve. Y yo iba a la iglesia también con mi mamá, con mi tío, con mi abuelo, con mi fulano y tal. Y nunca quise yo. Qué terrible para aquellos que se queden, ¿no? Bueno, Apocalipsis 1:8, ahí terminamos. ¿Qué dice el versículo 8? Yo soy. ¿Quién es? Yo soy. Aquí hay un contraste doctrinal entre muchas religiones, hasta muchas creencias, como los unicitarios. Cuando dice que cuando nosotros hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que hablamos de un Dios de 3 cabezas. Y entonces aquí hay un texto muy básico en eso, y Cristo mismo dijo, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Está hablando de Dios? Está hablando de Cristo. Hablando de Cristo. El principio y el fin, dice el Señor. Ahí está la respuesta. Dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y en Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo era el mismo Dios.
Y algunos se confunden, pero cuando llega Navidad dice, pero nació la Virgen María como Cristo. Sí, pero Él es Dios, el mismo Dios, la esencia de Dios, dice Pablo. Era como la imagen misma de Cristo, de Dios, perdón, en Cristo, ¿verdad? Entonces, yo soy el alfa y el omega. Son las primeras y últimas letras del alfabeto griego, simbolizando el principio y el fin. Jesús se identifica como el comienzo y el final de todo, incluyendo la historia de la salvación. Dice el Señor, Jesús se presenta como Dios, el Señor, y no como un mero profeta o ángel. El Todopoderoso reafirma la soberanía y el poder ilimitado de Jesús. En resumen, Apocalipsis 1:8 es una afirmación poderosa sobre la identidad y el poder de Jesucristo, quien es eterno o omnipotente y el Señor Dios. Es la fuente de todo lo que existe y el final de todo lo que se desvanece. Y este versículo también afirma que Dios es eterno. Él es el que es y que era y que ha de venir. Eso significa que Dios siempre ha existido y siempre existirá porque Él es eterno. El alfa y la omega, el principio y el fin. Y si nosotros creemos en Él, pues también somos eternos como Él, porque viviremos con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza más grande que tenemos. Así que no se desconsuele, no viva así como que aquí vamos a estar haciendo culto toda la vida y bueno, y nos vamos a morir aquí haciendo cultos, sino que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Y más adelante vienen capítulos preciosos que vamos a aprender también de lo que es Jesucristo y lo que representa para nosotros como iglesia. Y Él es nuestro Señor y Salvador. Amén.